Hola y bienvenidos al canal de Libros que Inspiran. ¿Alguna vez se han preguntado si realmente existe el azar? A través de historias sobre inversiones, experimentos mentales y lecciones de la historia, Nassim Taleb explora la idea de cómo el azar influye en nuestro mundo más de lo que pensamos. En su libro Fooled by Randomness, o en español, ¿Existe la suerte?, el autor argumenta que el mundo es más aleatorio de lo que pensamos, pero no todo es azar. El mundo favorece el trabajo duro y la preparación. Y si bien estas cosas no determinan que podamos beneficiarnos del azar, sí pueden posicionarnos mejor con el tiempo y aumentar nuestras probabilidades para sacarle provecho. El libro aborda 16 puntos clave para explicar la teoría de Nassim Taleb, así que veamos cuáles son. Primer punto, la probabilidad. La probabilidad es una rama del escepticismo aplicado. Es la aceptación de la incertidumbre y el uso de métodos para lidiar con nuestra ignorancia colectiva y nuestro mundo incierto. Pero lo que explica el autor es que la probabilidad no es un simple cálculo matemático. Debido a que el futuro es aleatorio, no podemos calcular con precisión las probabilidades de lo que podría suceder. Nassim Taleb dice que para pensar de manera probabilística debemos estar dispuestos a considerar que las cosas podrían haber funcionado de manera diferente a cómo lo hicieron. Mientras que las estadísticas necesitan lógica o razón para ser válidas o significativas, la lógica y la razón no necesitan estadísticas para ser válidas, por lo que podemos hacer observaciones sobre el mundo sin tener las estadísticas sobre ellos. Segundo punto. El coraje no es admirable. Para el autor, a menudo admiramos a los valientes, pero con frecuencia el coraje no impulsa a una persona valiente que se enfrenta a las adversidades difíciles e inciertas del mundo. Ese coraje a menudo nace en la ignorancia. Nassim Taleb explica que es más probable que las personas valientes subestimen el papel de la aleatoriedad, lo que les lleva a actuar y planificar con un optimismo y una confianza excesivos. A veces funciona y otras veces no. Punto 3. Eventos observados y no observados. Para pensar con claridad sobre el mundo, el autor dice que se debe tener en cuenta tanto los eventos observados como los no observados. La mayoría de las personas no tienen en cuenta los eventos no observados. Ven lo que sucedió y en retrospectiva, que era lo más obvio que sucedió, pero en realidad esto fue uno de una serie de eventos potenciales. Punto 4. Jugamos a la ruleta rusa con la riqueza. Para Nassim Taleb hay muchas maneras de hacerse rico. Si alguien es dentista, en promedio se hará rico con el tiempo de una manera predecible, y alternativamente podría volverse rico a través de un hipotético juego de ruleta rusa en el que ganaría $1 millón si sobrevive. Ese juego puede hacernos más ricos que el camino de un dentista, pero conlleva un perfil de riesgo muy diferente. En nuestras vidas, a menudo no nos damos cuenta de que estamos jugando un peligroso juego de ruleta rusa porque, según el autor, miramos a nuestro vecino rico y asumimos que es hábil y merece sus ganancias. Pero es posible que haya tenido suerte y se haya beneficiado de mucho más que del lado elegante de la ecuación de la aleatoriedad. El quinto punto habla del problema con el seguro. La gente paga un seguro para protegerse. Cuando algo malo sucede, pensamos que esta decisión fue inteligente, y cuando no es así, parece que desperdiciamos el dinero. Pero incluso si no sucede, probabilísticamente pudo haber sido el movimiento correcto para comprar el seguro. Lo que explica en este punto Nassim Taleb es que hay quienes prefieren pagar por algo específico que es menos probable que suceda que algo abstracto que es más difícil de imaginar. Por ejemplo, las personas pagarían más por un seguro que los proteja financieramente si estuvieran sujetos a un ataque terrorista en un avión, que por un seguro que los proteja de cualquier forma de muerte en un avión. Pero el autor argumenta que no somos racionales con los cálculos de riesgo y los seguros. El pensamiento racional tiene poca influencia en cómo evitamos el riesgo. Más bien, con frecuencia usamos el pensamiento racional para justificar nuestras acciones o decisiones que fueron tomadas por emociones o sentimientos. El sexto punto, el efecto Lindy.
Cuanto más tiempo haya sobrevivido una idea, mayor será su adaptabilidad relativa a todo tipo de condiciones. Esta es en parte la razón por la cual nuevo no es necesariamente mejor. Por ejemplo, alabamos la tecnología al observar lo que han logrado Amazon y Google, pero no consideramos adecuadamente toda la energía desperdiciada y la basura que ha surgido de los deseos de las personas de construir empresas tecnológicas. Punto 7. Varianza, rendimientos y tiempo. Si quienes tienen acciones revisan su cartera a diario, lo más probable es que observen ruido en lugar de rendimientos reales. Cuanto más corto sea el periodo de tiempo, más ruido observarán. Pero en cambio, si se tuviera que verificar trimestralmente, se vería algo más cercano a los rendimientos reales o al menos menos ruido. El autor explica que, en parte, esta es la razón por la que algo como leer las noticias diariamente hace poco o nada para aumentar nuestro poder predictivo, nuestro conocimiento sobre el mundo o nuestra capacidad para beneficiarnos de él. Y sin embargo, los comerciantes, por ejemplo, todavía leen el Wall Street Journal. Entonces, cuando vemos principalmente ruido, también provocaremos más punzadas negativas en nuestro sistema nervioso. Para Nassim Taleb, nadie es inmune a esto, aunque algunas personas son mejores que otras para controlar el impacto emocional. Punto 8. Dependencia de la trayectoria. Cómo nos sentimos acerca de algo depende del camino para llegar al resultado final, y hay muchas maneras de llegar al resultado final. Por ejemplo, alguien está en un casino y comienza con $100. En un caso, pierde 90 y luego continúa jugando para terminar incluso por la noche. En otro caso, comienza a ganar y gana 90 solo para terminar igual al final de la noche. Entonces, lo que hace ver el autor es que en el primer escenario, la persona terminaría sintiéndose bastante bien por haber luchado para igualar, y en el segundo, se juzgaría a sí misma por no parar mientras estaba arriba. Es el mismo resultado, pero con diferentes sentimientos. Punto 9. La historia como maestra. El autor considera que la historia es una terrible maestra porque rara vez explica el papel de la aleatoriedad y por lo general solo podemos aprender de la experiencia. Además, no se puede probar contra caminos potencialmente alternativos. Incluso la experiencia puede ser un terrible maestro para la mayoría de las personas. Eso se debe en parte a que cuando sucede algo bueno, sobreestimamos nuestro papel en que suceda, y cuando sucede algo malo, subestimamos nuestro papel en que eso suceda. En ambos casos, fallamos en dar cuenta apropiadamente de la aleatoriedad. El gran problema con la historia es que miramos el pasado de manera determinista en lugar de darnos cuenta de que lo que ocurrió fue uno de una serie de posibles resultados. No podemos determinar errores o éxitos por lo que aprendemos después de tomar decisiones. El autor sugiere que tenemos que evaluar la calidad de la decisión en función de lo que sabíamos en ese momento. 10º punto. Experimentos. Para que un experimento sea válido, debe ser repetible con resultados causales. La realidad es que podemos probar casi cualquier cosa con un solo experimento gracias a la aleatoriedad. Esto significa que las personas sacan conclusiones basadas en experimentos que en realidad no dicen nada, por lo que el autor invita al lector a no ser víctima de esta trampa. Punto 11. Comercio. No es necesario maximizar las ganancias. Para el autor, basta con permanecer en el juego. Centrarse en la longevidad a menudo significa que tendremos que lidiar con rendimientos menos atractivos en periodos en los que los otros, que son según el autor más tontos y afortunados que nosotros, pueden tener ganancias gloriosas. Estas personas a menudo estarán llenas de serotonina, lo que hace que su estado de ánimo, su postura y todo lo demás brille con confianza. Punto 12. Rasgos de los tontos del mercado. Sobreestimación de la precisión de sus creencias en alguna medida, económica o estadística. Lealtad a los cargos. Tendencia a casarse con los cargos. La lealtad a las ideas tampoco es buena según el autor. Tendencia a cambiar la historia en función de lo que está sucediendo. Cambian entre comerciantes e inversores dependiendo de los movimientos de precios. Se convierten en inversores a largo plazo cuando pierden dinero. Esta es una excusa para posponer aceptar que están equivocados y vender la posición.
No hay un plan de juego por adelantado sobre qué hacer ante las pérdidas. Hay ausencia de pensamiento crítico expresada en ausencia de pensamiento. También hay negación. No hay una aceptación clara de lo que sucedió, por lo que es mejor ignorar continuamente el mensaje de la realidad. Los malos operadores pueden ganar a corto y mediano plazo con una estrategia que funcione durante ese tiempo, pero según el autor, a la larga no ganarán. Punto 13. Al alza y a la baja. Alcista o bajista son términos inútiles según Nassim Taleb. Lo que importa es la probabilidad de la dirección y la magnitud. Entonces no importa la probabilidad de que ocurra un evento, sino cuánto ganamos cuando sucede. La frecuencia con la que nos beneficiamos es irrelevante, es la magnitud del resultado lo que cuenta. Punto 14. Los eventos raros. Las personas a menudo no reflexionan con precisión sobre eventos aleatorios, pero los eventos aleatorios son los pocos eventos en los que tienen lugar oportunidades de apuestas asimétricas y que impulsan mucho de lo que sucede en el mundo financiero. La mayoría de las personas, explica el autor, pasan por alto eventos raros porque eliminan los valores atípicos de su análisis y en cambio se enfocan en el promedio de lo que sucede a lo largo del tiempo. Los eventos raros a menudo se alimentan a sí mismos. Ocurre algo, así como una quiebra inesperada, que alimenta liquidaciones, que provoca pánico y que alimenta más caos. Es un mecanismo que se perpetúa a sí mismo. Punto 15. Evitar la contaminación intelectual. Hay muchas personas que suenan bien, pero que no tienen idea de lo que están hablando. El autor hace hincapié en que debemos evitar la trampa de ser presa de las palabras que suenan bien. Y punto 16. La regla de Wittgenstein. Al menos que alguien tenga credenciales particularmente sólidas, lo que dice es más un reflejo de sí mismo en lugar del evento sobre el que está comentando. Esta idea del autor se basa en el concepto de que no mediríamos la longitud de algo con confianza si no confiáramos en que la regla que estamos usando es precisa. Lo mismo debería ocurrir con los llamados gurús y expertos a los que escuchamos. Al final, el lector se irá con una mayor apreciación de cómo la aleatoriedad influye en nuestras vidas y las formas en que podemos evitar trampas comunes y a veces costosas. Si quieren leer este libro, los invitamos a hacer clic en el enlace en la descripción del video. Podrán conseguirlo en varios formatos. Esperamos que este resumen del libro Fooled by Randomness, o en español, Existe la suerte, de Nassim Taleb, haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo resumen.